Buenas tardes, jóvenes. Aquí su docente de histología, el doctor Moya. Vamos a continuar con el avance de los asuntos para tratar de cubrir todo el temario que nos falta de histología 2. Y vamos a comenzar la clase de hoy hablando de las glándulas digestivas. Vamos a hablar de las glándulas salivales y del páncreas. Entonces, comenzamos con la descripción de las glándulas salivales. Estas glándulas van a secretar su producto a la cavidad oral, donde se va a cumplir bastantes funciones, ¿no?, que las vamos a ver posteriormente, pero una de ellas es iniciar el proceso de digestión. Entonces, el proceso de digestión va a comenzar acá en la cavidad bucal. En la cavidad bucal después se va a producir la deglución, facilitado también por la secreción de las glándulas salivales, y este proceso de digestión va a ir continuando por el conducto entérico hasta el duodeno, ¿no? Vamos a hablar de las clasificaciones que se tienen para estas glándulas salivales. Estamos hablando de las glándulas salivales mayores, de las principales, no de las secundarias. Las principales son por pares. Hablo de la glándula parótida, la glándula sublingual y la submaxilar, ¿no?, que van de 2 en 2. De acuerdo a la unidad de secreción, estas glándulas son del túbulo alveolar. Entonces son glándulas mixtas, ¿no?, según la forma de la unidad de secreción. Tiene unidades de secreción tanto de tipo acinales o alveolares, que es lo mismo, y las tubulares. De acuerdo al sistema de conductos, son glándulas compuestas. Tienen un sistema de ramificaciones bastante complejo. Y de acuerdo a la consistencia o naturaleza de su secreción, varía según el tipo de glándula, ¿no?, si es la parótida, si estamos hablando de la submaxilar o de la sublingual. Vamos a ir dibujando las unidades de secreción que posee esta glándula salival. Una glándula de tipo túbulo alveolar. Esta puede ser una unidad de secreción alveolar o acinal. Acá puede haber otra, y acá ya se forma el sistema de conductos, que también vamos a ir explicándolo. De la misma manera, acá se va a ir formando otro acino, pero también se va a ir formando una unidad de secreción de tipo alveolar y tubular. Así. Bueno, acá tenemos acinar, y acá una tubular. Entonces es túbulo alveolar. Y el sistema de conductos se va continuando. Toda glándula salival tiene sus tabiques de tejido conectivo. Hablo de su estroma de tejido conectivo, ¿no? Entonces hablamos de un sistema de conductos, hablamos de las unidades de secreción, y en medio de todo eso, con más su cápsula, el estroma de tejido conectivo. Veremos las células que tiene cada unidad secretora. Células. Las células que encontramos en una unidad de secreción de una glándula salival son 3. Primero están las células serosas. Son células de forma piramidal con un núcleo basal esférico. De esta forma así. Esas células tienen su vértice hacia la luz, que coincide con el sistema de conductos. Los núcleos están acá. Esta unidad de secreción sería serosa, porque tiene células serosas. Pero también existen las células mucosas. Las células mucosas
tienen un formato similar, también piramidal, solamente que su núcleo es más aplanado, también de posición basal. Y este sería un acino mucoso. Y en cualquier glándula salival vamos a encontrar tanto los acinos serosos como los acinos mucosos, ¿no? Pero para definir si la glándula es serosa o es mucosa, hay que ver la proporción de las unidades de secreción. Pues podría ser también mixta, ¿no? Mucosa. Las células serosas tienen sus gránulos secretores acá. Gránulos de secreción en su parte apical que van a contener enzimas. Entonces, estas células serosas producen enzimas. Las enzimas son las siguientes. Encontramos la lisozima, la lactoferrina, el tiocianato. Revisaremos estas enzimas. Bien, gracias a estas enzimas, una de las funciones que tiene la saliva es una función inmunitaria antibacteriana. La lisozima es una enzima que se encarga de disolver la pared proteica de las bacterias. Luego la lactoferrina, que tiene una función bacteriostática, ¿no? Que impide la proliferación y el crecimiento de estos microorganismos. Y el tiocianato tiene una función bactericida, ¿no? Para destrucción también de bacterias. Hay otra enzima más, que es la tialina. La tialina, que también es conocida como la amilasa salival. Esta tialina o amilasa salival tiene la función de poder degradar los hidratos de carbono. Desde ahí que comentaba en un inicio que el proceso de digestión comienza ya en la cavidad bucal con este producto, con estas enzimas, ¿no? Con la amilasa, con la tialina. Las mismas células serosas poseen en su base receptores para un anticuerpo, que es el anticuerpo secretor. ¿Cuál es ese? El tipo A, que también estaría en la composición de la secreción serosa de la glándula salival. El anticuerpo A, que se va a producir en el tejido conectivo por células plasmáticas, va a encontrar su receptor en la base de estas células, de ahí ingresa dentro de la célula y es expulsado por el sistema de conductos hasta la cavidad oral. Todo esto corresponde a la secreción de las células serosas. Un acino seroso produce esto. Su composición es rica en enzimas. Ahora vamos a las células mucosas de este acino mucoso. Lo que van a producir es el mucígeno. El mucígeno es un precursor de la mucina. Este va a llegar a ser la mucina, un compuesto más viscoso, cuando se libere al sistema de conductos, ¿no? Y esta mucina va a salir a la cavidad oral y ya la llamamos como moco. Secreción serosa, secreción mucosa. La tercera célula es la mioepitelial. Célula mioepitelial, que también es llamada en canasta o en cesta. Canasta o en cesta, lo mismo. Esas células poseen sus prolongaciones, ¿sí? Unas prolongaciones que van formando una especie de red alrededor de cada unidad de secreción, algo así como está en este dibujo. La célula mioepitelial tiene características de célula muscular, de tejido epitelial, ¿no? Una combinación entre ambos. Bueno, la principal propiedad de esta célula va a ser la contracción. Envuelve así a la unidad de secreción y se contrae.
Al contraerse, lo que hace es comprimir la unidad de secreción y ayuda a que su producto sea expulsado al sistema de conductos. Lo mismo que acontece con las células mioepiteliales que se encuentran en las unidades de secreción de las glándulas mamarias, ¿no? Es el mismo proceso el que realizan. Entonces, su principal propiedad es la contracción. 3 células ya corresponde hablar del sistema de conductos. Vamos a hablar de los conductos de esta glándula. Los conductos se inician acá con este conducto que estaría en comunicación con cada unidad de secreción. Secuencialmente sería el siguiente, ¿no? El primero es el conducto intercalar. Conducto intercalar. Los conductos intercalares se fusionan y van a formar un conducto estriado. Conducto estriado. Acá tendríamos otro conducto estriado y 2 conductos estriados más van a ir formando secuencialmente ya así en este orden, que sería un conducto intralobulillar. Significa que está dentro de un lobulillo. Y del conducto intralobulillar pasamos al conducto interlobulillar. Del conducto interlobulillar al conducto intralobular y del intralobular al interlobular. ¿Y dónde desemboca? La función de los interlobulares desemboca en el conducto principal. Esto nos dice que en la estructura del parénquima de una glándula salival vamos a encontrar lobulillos y vamos a encontrar lóbulos, ¿no? Aquí dice el conducto intralobulillar. Significa que todo esto que estaría acá correspondería a un lobulillo. Acá encontraríamos otro lobulillo. Y juntos varios lobulillos van a formar un lóbulo. Y así se va a ir formando y estructurando, ¿no? El parénquima de esta glándula salival. Se llama salivón a la unidad funcional de una glándula salival que estaría constituida por las unidades de secreción, conductos intercalares o conducto intercalar y los conductos estriados. Ese es el salivón. Acá anotamos acá. Salivón constituido. Conducto intercalar. Conducto estriado. Y la unidad de secreción. Unidad secretora. Ese es el salivón. La unidad funcional. Composición, ¿no? Y funciones. Estamos hablando de la saliva. La composición de la saliva se basa en todo lo que tenemos acá, en el producto de las células serosas, en el producto de las células mucosas, más otros componentes que se van a ir produciendo, como es el agua, y se van a ir secretando, el sodio. Llamamos primero la saliva primaria, que es la que se va a producir acá adentro, dentro de una unidad de secreción. Saliva primaria, dentro de la unidad de secreción. Sale, ¿no?, esa saliva primaria acá a los conductos intercalares y llega al conducto estriado.
En los conductos estriados es donde se forma la saliva secundaria. ¿Cuál va a ser la diferencia, no? La saliva secundaria que se va a producir o se va a modificar en sí en los conductos estriados se basa en la absorción de sodio, absorción de cloruro de la luz del conducto intercalar y la excreción de potasio y bicarbonato. Absorción de sodio y cloruro y la excreción de potasio y de bicarbonato. Adicionamos a esos componentes los componentes que tenemos acá. Y ahora hablamos de las funciones. Son varias las funciones que tiene la saliva. Primero hablamos de la lubrificación. Ya la secreción de la saliva entonces va a facilitar que los alimentos, el bolo alimenticio, pueda deslizarse, desplazarse por la cavidad oral y combinarse con los otros productos de la saliva. Facilita el acto de la deglución por la misma lubrificación. También ayuda a la percepción de los sabores. ¿Cómo hace esto? Al disolver, ¿no? Al tratar de ir disolviendo, digiriendo los alimentos, esto va a facilitar que puedan ser percibidos los sabores que se encuentran en este. También tiene una función antibacteriana, gracias a enzimas, lisozima, lactoferrina, tiocianato. También la saliva tiene, y láctico de coano, también la saliva tiene una función que tiene que ver con la coagulación, participar en la coagulación y también en el proceso de cicatrización. Entonces, vamos anotando algunas de estas funciones, recordando: lubrificación, antibacteriana o inmunitaria, percepción de los sabores, ayuda, ¿no?, a la percepción de sabores. También tiene una función en el proceso de coagulación y en la cicatrización. También participa en la digestión por sus enzimas digestivas. Coagulación y cicatrización. ¿Cómo explicamos esto, no? ¿Cómo puede la saliva ayudar al proceso de coagulación y al proceso de cicatrización? Uno, porque tiene factores de coagulación. Y porque también contiene el factor de crecimiento epidérmico. Y a su composición, jóvenes, hay que adicionar a todo esto, incluido el sodio, potasio, cloruro y carbonato, hay que incluir una enzima llamada la calicreína. Esta calicreína es formada en estos mismos conductos intercalares o estriados, los conductos estriados. ¿Y cuál es la función de la calicreína? Su función es de poder activar componentes producidos por células plasmáticas que se encuentran en la sangre, ya que esta calicreína sale al tejido conectivo, y transformarlos en bradicininas, que son vasodilatadores potentes. Otro componente más de la saliva.
Entonces tenemos acá toda la información básica de estas glándulas. En base a esto solamente vamos a observar ahora los puntos que sean así diferenciales entre las tres variedades de glándulas salivales. La parótida, la sublingual y la submaxilar. Parótida. Porcentaje en la saliva, un 30%, la sublingual un 5% y la submaxilar un 60%. El resto es producido de la saliva por las glándulas salivales menores, ¿no? Las que se encuentran en los labios, en el paladar, en la lengua. Casi todo, más de la mitad, ¿sí?, de la saliva corresponde al producto de estas glándulas submaxilares, ¿no? Submandibulares también. El tipo de secreción. La parótida es una glándula serosa, pero les recuerdo que toda glándula salival tiene las dos unidades, sea la mucosa y sea la serosa, lo que indica de que al ser serosa, la parótida tiene mayor cantidad de unidades de secreción serosa. La sublingual es una glándula mixta, más equilibrada. La submaxilar también es mixta, con tendencia a ser serosa. Y en cuanto al producto, hablando en base a esto, a lo esencial, algo que resaltar es que la parótida se caracteriza por una composición rica en tialina, la amilasa y el anticuerpo de tipo A. La sublingual es muy rica en lisocima. Eso para destacar. Esas son nuestras glándulas salivales, ¿no? Forman parte de las glándulas digestivas, de las principales. Ahora vamos a hablar de lo que sería el páncreas. Vamos a borrar el cuadro y revisamos el páncreas. Cualquier duda que tengan, no se olviden hacerla llegar al grupo de WhatsApp que tenemos o al número interno. Páncreas. Es una glándula mixta. Al de ser mixta, indico de que es una glándula que tiene las características tanto de exócrina como de glándula endócrina, este páncreas. Vamos a ver primeramente el páncreas exócrino. El páncreas exócrino se encarga de la producción de enzimas. Jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático que va a ir hacia el duodeno. Se va a unir con el colédoco y va a llegar al duodeno, con la finalidad de terminar el proceso de digestión acá. Sus unidades secretoras tienen sus células de dos variedades, vamos a ir viendo, recordando, ¿no?, la estructura de la glándula salival, ¿no?, que es muy parecida, con su sistema de conductos también bastante complejo. Solamente estas dos unidades de secreción para poder mencionar a las dos variedades de células que tenemos acá. Primero encontramos la célula acinal, que es esta, de formato piramidal, y la centroacinal aquí. Células. Revisaremos primeramente a las células acinales. Estas células acinales lo que hacen es producir enzimas, ¿no? Son varias enzimas, podemos mencionar entre las más representativas a la
lipasa pancreática, la colesterol, esterasa, RNasa, DNAasa, tripsina, quimiotripsina, peptidasa, carboxipeptidasa. Su función es degradación de estas enzimas, ¿no? Digestión de lípidos, digestión de ésteres de colesterol, digestión respectivamente ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, tripsina, una enzima que se va a encargar de la digestión de los péptidos. Quimiotripsina igual, estamos hablando de proteínas, ¿no? Peptidasa, lo mismo, péptidos. A estas enzimas se incluye el inhibidor de tripsina. El inhibidor de tripsina, como lo menciona, lo que hace es inhibir a esta enzima para evitar, si por alguna razón se activase esta enzima, la autodigestión del páncreas. Esta enzima evita eso, que pueda autodigerirse el parénquima pancreático. Las células tendrán receptores para dos moléculas de señalamiento. Colecistocinina, es una hormona, se abrevia así, y un neurotransmisor, acetilcolina. La cantidad que existe de células acinales puede variar entre 40 a 50 por acino pancreático. Esa es la célula acinal. Ahora vamos a la centroacinal. La centroacinal es una célula plana, mientras la acinal es una célula de formato piramidal. Esta es más aplanada y ya forma parte ya del sistema de conductos. Porque de la célula centroacinal ya pasamos a los conductos intercalares, igual que la glándula salival. ¿Qué es lo que produce esta célula? Bicarbonato. Bicarbonato. Ahora, para esto, esta célula tiene que tener un metabolismo de la anhidrasa carbónica, realiza el metabolismo de esta enzima en su interior, como lo hacen muchas células. Anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica se va a disociar en ácido carbónico, primeramente. El ácido carbónico se va a formar en base al agua y al dióxido de carbono. Seguidamente, este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en hidrógeno. Entonces, lo que le sirve es este bicarbonato para neutralizar, ¿no?, el pH del contenido del puré. Al igual que la célula acinal, también tiene sus receptores. Y como tenemos acá también repasamos los receptores. Serán igual para dos moléculas de señalamiento: una hormona, que es la secretina, y el neurotransmisor acetilcolina. Todo esto, enzimas y bicarbonato, jugo pancreático. Cantidad de secreción por día.
1200 mililitros por las 24 horas. Ahora vamos a ver acá el páncreas endocrino. El páncreas endocrino, que está incluido dentro del parénquima pancreático, está representado por los islotes de Langerhans. Páncreas exócrino, ácido pancreático, páncreas endocrino, islotes de Langerhans, que son unos cúmulos, unas masas de células, unos racimos, unos cúmulos, donde vamos a encontrar diferentes variedades de células. La secreción endócrina va a ir a la sangre. Estamos hablando de hormonas. Las variedades de células. Célula beta. Célula beta produce la insulina. Es una hormona que lo que hace, en otras palabras, es llevar la glucosa de la sangre a algunas células, lo que disminuiría su concentración en la sangre. Su función entonces será disminuir la glicemia. Hablando de esta insulina, ¿no? ¿Cómo se va a estimular? ¿Qué es lo que va a inducir a que se libere y qué es lo que va a inhibir a que se libere? Induce la liberación de insulina, glicemia elevada, glicemia alta, ¿no? También hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos elevados, ácidos grasos elevados. También otras hormonas van a inducir la liberación de la insulina por esta glándula, como son los glucocorticoides, como el cortisol, la hormona del crecimiento, somatotropina, obesidad, y otras hormonas. Císica, que ya la conocemos, colecistocinina, secretina, gastrina y el péptido inhibidor gástrico. Todo esto, jóvenes, va a inducir a la liberación de la insulina, pero también se puede inhibir. Inhibe. Acá estaría glicemia baja, bajos niveles de glicemia. Hormonas, acá es la somatostatina. El ayuno y la leptina. Eso en cuanto a las células beta. Nos falta revisar las otras células, lo vamos a hacer inmediatamente. Vamos a ir borrando esta parte. Y vamos a ir viendo las otras células y las otras hormonas que se producen en el páncreas endocrino. Esa es la célula beta. Ahora hablamos de la célula alfa. Producto glucagón. Función inversa. Aumenta la glicemia.
dos hormonas que tienen funciones inversas. Mientras la insulina está llevando, ¿no?, el azúcar de su forma libre, que es glucosa, a su forma de almacenamiento. Como es el glucógeno, el glucagón está liberando esta forma de almacenamiento de la glucosa, este glucógeno como glucosa. Opuestos, ¿no? Pues aumenta la glicemia. Bajos índices de glicemia, se libera este. Altos índices de glicemia, se libera este. Tal como está aquí, ¿no? Célula delta, que se va a dividir en D y D1. D, hormona somatostatina. D1, hormona BIP, péptido intestinal vasoactivo, somatostatina. Tiene dos funciones. Una que es paracrina y una que es endocrina. La diferencia entre la comunicación paracrina es que es cercana, ¿no? Una secreción paracrina, un efecto paracrino en sus células cercanas. Un efecto endocrino más lejos. Su efecto paracrino: inhibir tanto la secreción exócrina como la endocrina. Inhibir secreción tanto de las células alfa y beta, y también como efecto paracrino inhibir la secreción exócrina del páncreas. Exócrina del páncreas. Inhibe al páncreas exócrino, con otras palabras. La función endocrina, que es mucho más lejos. Inhibe el peristaltismo. Puro efecto inhibidor para esta somatostatina, aquí, ¿no? Secretada en el páncreas. Ahora hablamos de las células D1 que producen el polipéptido intestinal vasoactivo. Glicogenólisis. Lo que se produce acá. Glicogenólisis, que significa la liberación, el desdoblamiento de glucógeno a glucosa. Eso es glicogenólisis. Igual hace el péptido intestinal vasoactivo. Y también va a inducir la motilidad intestinal. Ya vamos terminando. Ahora hablamos de las células PP, células G y las células epsilon. Células PP significa células que van a secretar el polipéptido pancreático, ¿no? PP viene de polipéptido pancreático. Función: inhibir la secreción del jugo pancreático. Inhibe al páncreas exócrino. Células Y, ya conocerán su hormona, la que viene de gastrina. Función: ayuda al vaciamiento gástrico y a la liberación